Así que yo le voy a pedir a Eduardo que esté pasando. Así que bueno, como les decía, él y María José nos estaban discipulando cuando no conocíamos al Señor y la verdad que es un privilegio y un honor que hoy Él pueda estar trayendo la palabra. Así que déjenme orar por Él y orar por la palabra de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más te damos gracias porque nuestro corazón, Señor, desborda de alegría, desborda de gozo. Señor, queremos que tu Espíritu Santo, Señor, lo use a Eduardo para que, Señor, vos nos hables a nuestros corazones. Que hables, Señor, a nuestra mente para que podamos renovarla, para que podamos transformarla, Señor, más a tu imagen. Señor, te rogamos que, Señor, llenes este lugar, que nada nos distraiga, que podamos, Señor, enfocarnos en tu palabra, Señor, y que ésta sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendigo la vida de Eduardo, bendigo la vida de María José. Señor, es un honor y un privilegio, Señor, que ellos puedan hoy estar acá. Así que te rogamos, Señor, que los uses y que sean de bendición para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, Gustavo. Gracias, Andrea, por la invitación. Bueno, buenos días a todos y feliz cumpleaños, iglesia. ¿Sí? Qué lindo es estar en una fiesta de cumpleaños. Y en una fiesta de cumpleaños pasan muchas cosas. Yo saben lo que estoy haciendo, ¿no? Poniéndome un reloj. No sé para qué, porque soy de hablar un montón. Ahí, así se asustan todos. Ah, como Gustavo. Bien. Bien, le voy a contar una historia entonces, así se la practican con el pastor. En viejas épocas, cuando los pastores usábamos corbata, saco y todo, había un pastor que predicaba larguísimo, interminable. La gente se dormía, pasaba de todo. Entonces, algunos de los dirigentes de la iglesia dijeron, algo tenemos que hacer con este tipo para que la corte un poco. Entonces consiguieron unas pastillitas en un kiosco que chupándola duraba justamente 40 minutos. Como diciendo, a los 40 minutos cuando se termina la pastilla tenés que bajarte de la predicación. Entonces hablaron con el pastor y le dijeron, miren, ahora, después se las explico porque tiene un final dramático. Entonces, este señor, los dirigentes le dijeron, pastor, mire, hemos logrado ponernos de acuerdo en buen ánimo como para que sus predicas, sus charlas sean un poquito más cortas, un poquito más breves. Cuando usted sube al lugar, se pone esta pastillita en la boca y la va chupando. Mientras tanto, cuando se termina la pastilla, se termina su sermón. ¿Está de acuerdo, pastor? Sí, estoy de acuerdo. Es por el bienestar de todos, nos vamos a sentir todos muy cómodos, muy bárbaros. Espectacular. Sube al domingo siguiente y empieza a predicar al Señor. Y los que estaban con el experimento, que sabían, estaban con el reloj, tac, 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 mirando a ver cómo funcionaba el experimento. Resulta que llegan los 40 minutos y los tipos estaban diciendo, ¡ah! Llegó el momento. El pastor seguía embalado como si fuese la mejor de las situaciones. Pasan 10 minutos, nada. Y veía, pasaba de un lado para el otro la boca chupando algo. Dicen, ¿fallaron las pastillas? ¿Qué pastor? Bueno, pasaron otros 10 minutos más y el pastor seguía entusiasmado, dale y dale y dale. Y yo no sé si había predicado 3, 4 libros de la Biblia ya, pero seguía. Hasta que llega un momento, había pasado 1 hora y media, y uno de los hermanos dice, pastor, dice, quería hacer una pregunta. ¿Está cómodo con la pastilla?
Y entonces el pastor hace así al costado. Disculpen, hermano, se había metido un botón del saco que tenía en el bolsillo. Ojo, yo te doy el nombre de la pastilla, pero si se mete un botón del saco, va a seguir predicando mucho tiempo. Bueno, espero que no pase eso esta mañana. ¿Cuántas cosas para compartir y cuántas cosas para tratar de unir en un momento de celebración como este? Es bastante complejo y hacerlo en poco tiempo. Historias con Gustavo y Andrea tenemos 25.000 más o menos. Hablaron cuando llegaron a nuestra casa, pero después ellos estaban viviendo en un departamento donde teníamos unas reuniones en la mañana, porque su hermana, Katia, venía a esas reuniones y era el único horario donde podía. Así que habíamos hecho un estudio bíblico en Amenábar 2020, todavía funciona, la croqueta, Amenábar 2020, no me pidan el piso y el departamento, no. Pero Amenábar 2020 y subíamos ese departamento 10 de la mañana, una cosa por el estilo. Un estudio bíblico rarísimo, pero era para que su hermana Katia pudiese estar recibiendo la palabra. Algunas de esas tantas cosas me hablan a lo largo de la historia de las distintas expresiones de la Iglesia de Cristo. Muchas expresiones. No hay una única expresión de la Iglesia de Cristo. Hay muchas expresiones, muchos estilos, muchos formatos, muchas costumbres, muchas tradiciones también, que cuando están centradas en la Biblia estamos en lo cierto. Algunas de esas cosas se salieron de la Biblia o tomaron algunos rumbos que no son los que la Biblia indica. Pero todos esos distintos formatos, estilos y expresiones de la Iglesia nos hacen sentir que hay algunas cosas que se pueden cambiar. Podemos cantar de una manera, podemos cantar de otra. Soy bastante grande, ni se imaginan cuánto, pero muy grande. Bueno, en marzo voy a cumplir 70. ¿Ok? Y en mi época, cuando yo tenía la edad de Valentino, se me ocurrió ir al templo con una guitarra eléctrica. Y casi me echan del templo. Es decir, en esa época como que no se admitían otras expresiones. Las cosas son así y no hay otra alternativa, ni pensar una batería. No, yo aparecí tímidamente, bueno, no tan tímidamente, una guitarra roja, ¿sí? Eléctrica, y por supuesto ese día que me colgué la guitarra eléctrica, no llevaba saco y corbata, me fui con una remera, que acá decía, Dios te ama. Y el pastor me miró de atrás y me hizo así, como diciendo, tenemos que hablar. Y casi me echan en serio. Hoy creo que estamos más acostumbrados a las diversas formas de expresión. Y unos cantan con guitarra, otros cantan con una pista de sonido, otros cantan con una mega banda detrás, otros cantan con lo que pueden. El otro día estábamos escuchando una experiencia de gente en el medio del Chaco, casi en el impenetrable, y que todo lo que tenían era una pandereta para cantar. Y el resto, garganta y nada más. Pero hay cosas que no se pueden negociar. Y son algunos de los principios y las verdades que la Iglesia debe mantener y que la Iglesia debe sostener. Y el gran punto que quiero que compartamos un ratito hoy. ¿Qué es lo que la Iglesia no puede negociar? ¿Qué es lo que la Iglesia no puede cambiar con cualquiera de esas distintas expresiones? Con mi esposa hemos sentido de Dios, no voy a contar toda la historia, pero hemos sentido de Dios a partir justamente de estos últimos 20 y algo de años, donde hemos sentido un llamamiento especial de Dios. Hemos sentido de Dios un estilo diferente.
justamente una de esas formas diferentes, que es estar en hogares. Y si no hubiésemos estado en un hogar, ni Gustavo ni Andrea hoy estarían acá. Porque era muy difícil para ellos pasar la puerta de un templo y entrar a un templo de una. Estaba muy complicada su historia en ese momento. Estaban los tres, estaba Valentino también. Pero Valentino estaba en la panza, ¿sí? Complicada la historia. Y su mamá nos había dicho, Cristina, más o menos están dando la memoria, nos había dicho, por favor recíbanlo porque están en una situación muy complicada. La vuelta como llegó Cristina a nuestra casa es también larguísima, ¿sí? Y puedo seguir contando historias, pero eso es lo que hace Dios para que una persona llegue. Y yo espero que dentro de 17 años, no sé si lo voy a ver o no, por ahí sí, por ahí lo voy a ver desde el cielo, desde acá estén saliendo otros pastores también, como ellos salieron en ese momento. Desde ese encuentro, desde ese lugar distinto. Y voy a contar una experiencia cortita que los involucra a los dos, pero particularmente a Andrea. Estábamos leyendo la Biblia. Lo que dijo Gustavo es cierto, yo soy bastante meticuloso con el estudio de la Biblia. Me gusta mucho exprimir la Biblia, no leerla por arribita. Y estábamos en el medio del estudio bíblico y Andrea, con su estilo así colombiano full, dice, paren, así en el medio de la reunión, paren, esto es el punto. Y paró toda la reunión. Y yo digo, ¿y ahora a dónde vamos? Y ella entró a preguntar un par de frases que habían ahí, que eran justamente las que, o el espíritu, o el contenido de la palabra en sí mismo, que hizo que ella en ese momento, y Gustavo también, tomasen su decisión definitiva por empezar a caminar con Cristo. Pasaron muchas cosas después, pero lo que estoy hablando es de que esas expresiones ayudan a que las personas encuentren la horma de su zapato, digámoslo de una manera, que puedan decir, este es el espacio donde yo puedo funcionar. Y funcionaron un montón de tiempo dentro de ese espacio. Y después encontraron otra forma y siguen encontrando otras formas. Y seguramente cuando pasen de aquí 15 años, posiblemente encuentren otros formatos también. No nos confundamos. La forma es lo de afuera. El contenido de la iglesia de Cristo está en la palabra. Y yo quiero llevarte a pensar y darte una tarea. Como regalo de cumpleaños, les quiero dar a todos una tarea. ¿Querés ir al fondo de la cuestión? ¿Querés recordar la esencia de esa iglesia? ¿Querés tratar de no equivocarte detrás de algunas formas y quedarte con la esencia y además la forma que el Señor te dé en este momento? Léete el libro de los Hechos. Muy simple el libro de los Hechos. Son 28 capítulos. Te lo podés leer en un mes, un capítulo por día. Pero trata de mirar, no un cuentito, porque el libro de los Hechos es una historia y podría ser un lindo cuentito, pero no lo leas como un cuentito. Trata de meterte en el libro de los Hechos a fondo, tratando de ver en cada uno de los acontecimientos que hay ahí en el libro de los Hechos, qué es lo que realmente pasó en esa iglesia. Miren, simplemente empieza ahí en el capítulo 1, donde todavía estaba Jesús. No voy a predicar los 28 capítulos, tranquilo, y no tengo un botón en la boca. Digo, para la tranquilidad de todos. Hechos capítulo 1, estaba Jesús todavía ahí con los discípulos, los primeros cristianos. Y Jesús les dice sencillamente que solo Dios, dice Hechos 1:8, solo Dios decide cuándo va a llevar a cabo lo que piensa hacer.
Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como que ahí arranca la iglesia. No sé cuántos se acuerdan de los vehículos que arrancaban a manija, lo habrán visto en algún lugar, o las motos que todavía cuando le falla el arranque tienen una patada para darle para que arranque. Esto fue como la patada, el golpe inicial. No era ni más ni menos que el golpe del poder del Espíritu Santo, y en este caso era la promesa del Espíritu Santo para la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Ahí realmente una palabra que se usa muchísimo hoy. Esos primeros cristianos que todavía tenían los frescos, ¿sí?, de Jesús, estaban todavía con las hojitas apenas saliendo, se empoderaron. Empoderar es tener poder y sentirlo como propio. Y se empoderaron. Después siguen los hechos creciendo muchísimo en cuanto a la historia. Pero yo te invito a que lo leas con esa característica, con esa perspectiva, tratando de buscar todas esas vueltas que hay ahí. Y termina Hechos, en el capítulo 28, diciendo dos cosas que quiero mencionar rápidamente y después quiero ir a mencionar tres cosas que esta iglesia y cualquier iglesia cristiana no puede dejar de hacer, de pensar, de anunciar, principalmente en este momento. Hechos 20 dice, así que señalaron un día en el que acudieron muchas personas. Yo pensé que estas sillas estaban reservadas. Hasta me sentí tentado de agarrar esto, pero esto es handmade, esto es muy pesado, esto es madera firme. Pensé que me lo iba a levantar y me iba a poner ahí para estar más cerca, porque vi que no estaban reservadas estas sillas. Están reservadas para lo que ustedes tienen que traer después. Como pasó acá, dice, así que señalaron un día en el que acudieron muchas personas. Escuchen, lo del botón, allá en Hechos. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios. No me lo voy a tomar a pecho esto, Simplemente estoy comentando algo que sucedió. No era la primera vez que sucedía. Si leen Nehemías, varias veces para atrás en la palabra escuchar, gente que estuvo todo el día escuchando la palabra de Dios. Qué impresionante. Cuando nos pasamos un poquito el horario, ¿qué nos pasa acá? Empezamos. Tiki, tiki, tiki. Nos sentamos de un lado, nos sentamos de otro, nos empezamos a poner medio incordiosos, cruzamos las piernas para acá, cruzamos para eso. Yo soy bastante observador. Así que cuando vea que ustedes empiezan a cambiar de cruzada de pierna o a cambiarse de posición de sentado, dije, ya está, se acabó, basta para mí. Pero ¿saben qué? Esta era la iglesia de aquella época. No tenían problemas. Desde la mañana, y no es que no laburaban, hacían el pan, molían el trigo para hacer el pan, etcétera, etcétera, llevaban los animales, hacían todo, todo. Pero quiero ir un versículo más de esa iglesia de Hechos. Dice, sepan ustedes pues que de ahora en adelante, desde allá hasta hoy, esta salvación de Dios se ofrece a todos. Y con toda libertad anunciaban el reino de Dios. Maravilloso estar acá y sentir la libertad de estar anunciando el reino de Dios. Pero es mucho más maravilloso ver que cada uno de ustedes en la semana es la iglesia y está anunciando el reino de Dios a gente en circunstancias, en situaciones donde tal vez muchas de esas personas con las que ustedes están jamás van a venir a sentarse acá. Pero ustedes tienen la responsabilidad de anunciarles el reino de Dios. ¿Estamos en claro? Esto es el libro de los Hechos, no te lo pierdas. Si querés muchos años más de una iglesia sana, sólida y fuerte, necesitas leer la historia. Miren, soy muy goloso.
necesito zafar como puedo de los dulces porque me gustan mucho. Mi señora hace tortas ricas, etcétera. Algo de eso pasaba en aquellas reuniones, ¿no? Habían algunas convocatorias especiales. Y esta mañana cuando estaba ahí veía que llegaban muchas señoras con unas tortas especiales y con cosas así. Yo las miraba pasar así, Y quiero, en base a eso, contarles una historia, una anécdota. Posiblemente alguna de esas tortas, no sé quién es quién, era de Paulina Cocina, ustedes ya saben de qué es eso, ¿no? Rapidito, solucionemos, hagamos lo más simple posible, vamos y resolvamos. Pero alguna de esas tortas seguramente es una receta de la abuela. Esa receta que pasó de generación en generación y que la cocinaron especialmente porque hoy era el cumpleaños de la iglesia. Eso es genuino, eso es orgánico, eso es puro, eso es esencial, eso es ir a la fuente. Creo que no conseguimos muchas cosas. Bueno, viniendo para acá, para el lado de Mauswich, posiblemente consigamos un poco más de verdura menos contaminada, por lo menos donde vivimos nosotros. Bueno, acá un par de personas los saludé, que eran también de allá del Gran Buenos Aires. No se consigue. Uno come un pedazo de tomate, dije, un tomate, y no sabe si está comiendo tomate, corcho, telgopor, no sabemos qué estamos comiendo. Posiblemente para acá, más cerca de las quintas, etcétera, se pueda conseguir algo un poquito más orgánico, un poquito más natural. ¿Saben qué? La iglesia de Jesucristo es orgánica. No es organización. La organización hace falta para un montón de cosas, pero la iglesia de Jesucristo es orgánica. Es algo que va creciendo, desarrollándose, profundizando permanentemente el crecimiento. Y va a todas partes y no para. Eso es la iglesia de Cristo y esta es la iglesia de Cristo en Mauswich, o una de las expresiones de la iglesia de Cristo en Mauswich. Posiblemente o seguramente hay otras expresiones también. Pero ¿qué cosas debiéramos pensar que no podemos dejar de anunciar? Y ahí quiero ir a estas tres cosas. Pero antes déjenme plantear un contexto. Esta iglesia de la que estamos hablando, el libro de los Hechos, se movió en un contexto muy hostil. No estaban dulcemente viviendo. El judaísmo fue el contexto cultural donde creció esa iglesia cristiana. Y los judíos, esa parte de la población, eran parte del Imperio Romano. Es decir, eran súbditos, eran esclavos del Imperio Romano. Algunas de las cositas que tenían encima: permanente atropello, actos de atropello, de todo tipo, de cualquier característica. Los romanos decían, hay que pararse de manos, y todo el mundo tenía que andar parado de manos. Los romanos decían, hay que hacer tal cosa, y todo el mundo tenía que hacerlo. Por ejemplo, algo que tiene registro en la Biblia, que es el tema de cargar la carga que le decía el soldado romano. Iba un soldado romano por la calle y a un súbdito le decía, tenés que llevar esta carga que a mí me molesta. Y se la ponía en los hombros y el tipo la tenía que llevar. Por eso Jesús enseñó, si tu enemigo te pide que vayas 1 milla, anda con él 2. Como diciendo, subí la apuesta. Vos podés mucho más que lo que te piden las normas y la ley. Pero quiero pensar otras cosas. Si bien los romanos fueron como los capos de la idea de la justicia, pero ¿para quién valía? Si ustedes leen el libro de los Hechos al final, no se lo pierdan, van a descubrir a Pablo en un juicio. Y en un juicio porque él saca una carta que tenía ahí guardada. Dice, yo quiero ser juzgado porque yo soy ciudadano romano. ¿Por qué? Porque si no era ciudadano romano no lo juzgaban. Le metían una patada y lo mandaban a cualquier lado y se acabó Pablo. Pero sin embargo lo llevaron hasta Roma y lo juzgaron de acuerdo. Es
tenían problemas con la justicia, serio problema de la justicia, porque algunos los juzgaban de una manera y a otros los juzgaban como se les daba la gana. Presión por los impuestos. Para tener una idea nada más, cuando alguien no podía pagar un impuesto, iban a la casa y entonces lo primero le decían, ¿qué tenés para darme? La gente era muy pobre, dice, no tengo nada para darte. Bueno, dame el burro. El burro era la herramienta de trabajo que la gente tenía. Y el tipo dice, no, el burro no lo tengo más, lo tuve que dar para pagar la comida de mi familia. ¿Saben qué decían? Dame tu hija. Y sin anestesia la cargaban y se la llevaban en los caballos los romanos. Es decir, la presión de los impuestos era algo tremendo también en aquella época. Una situación casi avasallante de esa clase gobernante política muy fuerte, muy fuerte. Y por último, el engrandecimiento del imperio. ¿Cómo se agrandaba el imperio romano? Con lo que aportaban todos los pueblos súbditos. De ahí se agrandaba el imperio romano. Y ustedes ven o pueden leer en historias paralelas cómo vivían los señores del imperio romano. Vivían espectacularmente bien. Unos palacios de aquellos, una sobra de... Pero ¿dónde salía ese dinero? De lo que los súbditos pagaban de una forma muy, muy dura. Podemos casi hacer un paralelo, ¿no? Yo veo unas movidas de cejas que si los dejo un ratito más van a cambiar el aire de acá. Casi un paralelo. Cualquier parecido a nuestra realidad es pura coincidencia. Y no de ahora. Yo soy viejo y hace muchos años que esta realidad viene siendo igual. Muchos, muchos. Los cristianos tenemos que poder comunicar otro tipo de mensaje, porque todas estas cosas que son avasalladas, que son adulteradas por parte de cualquiera de los gobernantes de turno, son temporales. Y nosotros los cristianos tenemos que tener la posibilidad de empezar a brindar un mensaje que tiene 3 palabras. La primera es la palabra esperanza. En medio de esta situación, si comen un poquitito de dosis noticias, creo que todos los días hay 2 o 3 platos horribles, dantescos, de noticias que no te generan esperanza, porque mirás al corto plazo y mirás al mediano plazo y decís, y hasta ahí, y tampoco hay solución. Y entonces, como decía en uno de los grupos la otra vez, hablando de las elecciones, me dice, ¿y qué pensás de las elecciones? Que si gana el gobierno va a haber problemas y que si pierde el gobierno también va a haber problemas. De las 2 formas vamos a tener problemas. Después hay otras lecturas para hacer más abajo, pero globalmente, porque los problemas que tiene el país no se solucionan con las elecciones. Las elecciones pueden ayudar a algunas cosas y a ordenar algunas cosas, pero no termina el tema con las elecciones. No es que el día 15 de noviembre, nos levantamos todos, hacemos una fiesta impresionante. No pasa. Ahora, la primera palabra es la esperanza. Y yo quiero brevemente contarte 2 o 3 cosas sobre el tema esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es un poquitito, ¿qué es para nosotros hoy la esperanza, no? Es un estado de ánimo en el cual se cree aquello que uno desea o pretende como posible. Es un estado de ánimo la esperanza. Quiere decir que es algo latente, es algo que se está moviendo permanentemente. El problema es que la cultura nos ha hecho una trampa y ha jugado con 2 palabras que son parecidas: esperanza y experiencia. A ver, síganme un poquito. ¿Qué es una experiencia?
Algo que vive, empieza, funciona, termina. ¿Qué es la esperanza? Algo que empieza y no termina más. Y se mantiene permanente. Y es como un motor que nos ayuda a seguir viviendo de esa manera. Para que entendamos, la cultura nos llena de experiencias. Todo lo que hay alrededor son experiencias. Desde tomarte una cerveza, desde hacer tal viaje, desde comprate tal cosa, desde usar tal zapatilla, ponete, iba a decir, qué bárbaro, me salió, pero bueno, lo digo, tal color de pelo, bueno, no es mi caso, no, se dan cuenta. Pero ustedes ven que hay mucha propaganda que si te pones tal color de pelo, vivís la experiencia y es la esperanza de que todo va a cambiar. No es esperanza, es experiencia. Aprende a diferenciar que las ofertas que te hace la cultura, la vida de todos los días, en general, esas ofertas son experiencias. Se van a acabar pronto, más tarde, más temprano. La propuesta que está haciendo el Señor es una propuesta de largo aliento. Y yo quiero mencionar a uno de los poco mencionados en el libro de los Hechos, que es Santiago. Y Santiago después escribe, y tenemos uno de los libros en el Nuevo Testamento, y quiero mencionar dos versículos de Santiago. En el capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. ¿Cómo? Yo quiero cosas ahora. Eso es la cultura. La cultura no te dice, espera hasta que venga el Señor. Cuando tenés algo, lo tenés que tener ya y ahora. Coca-Cola, perdón que pase el aviso, pero tenía una estrategia de marketing, ¿sí?, que no se pudo llevar a cabo, pero la tenía desarrollada para llegar a poner una Coca-Cola al alcance de la mano de todas las personas en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Lo quiero, lo tengo. Y hay eslogan que están por todos lados. Lo querés, lo tenés. ¿Lo han escuchado eso? Lo querés, lo tenés. ¿Qué querés? No importa lo que querés, lo tenés. Casi una cultura que responde a los caprichos nuestros, que responde a los deseos. Pero esos deseos, cuando llega el satisfactor de ese deseo, el deseo vuelve a correrse. Y se corren todos los días. En cambio, la esperanza, esta que está diciendo acá Santiago, es diferente. Hasta que el Señor venga, dice el campesino, qué bueno. Otra vez vamos al orgánico, a lo natural. Dice el campesino que espera recoger la preciosa cosecha, tiene que aguardar con paciencia los temporales, la lluvia y demás. Ustedes también tengan paciencia, manténganse firmes, porque muy pronto volverá el Señor. Esta esperanza es una virtud que viene de Dios y que la podemos tener cuando podemos confiar en que las cosas no se van a solucionar definitivamente acá. Se van a solucionar cuando venga el Señor. Se van a solucionar definitivamente mucho más adelante de lo que estamos viendo. La diferencia es que si tengo esa esperanza resuelta, todo lo de acá me resulta menos importante. Me resulta menos complicado afrontar cualquiera de las cosas que tenemos acá, porque lo de más adelante está resuelto. Por algún tipo de actividad que tengo, aparte de la pastoral, he estado relacionado bastante de cerca con el tema de las muertes por COVID. Y hablando con un señor, dueño de una funeraria, salió la palabra eternidad. Y ese señor, dueño de la funeraria, imagínense que está acostumbrado a pum, 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 casi palo y a la bolsa, podríamos decir. Muy acostumbrado a ver que la gente se muere y se va, se muere y se va, y se muere y se va.
Pero cuando dije la palabra eternidad, empezó ting, 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 como recalculando. Se le paró la máquina. Y en ese momento me dice, tenemos que hablar de la palabra eternidad. Porque ese es un tema que no tengo resuelto. Una persona que está acostumbrada a ver la gente que pasa de este mundo, pero no tenía resuelta la eternidad. La esperanza es tener resuelto lo más, la eternidad. Entonces lo demás es mucho más sencillo. Pero para llegar a esa dimensión hay dos cositas, hay dos estaciones en el medio y te invito brevemente a ver esas dos estaciones en el medio. La primera de esas estaciones es pasar por la misericordia de Dios. Si no pasás por la estación de la misericordia de Dios va a ser muy difícil llegar hasta allá. Porque todos los días vas a tener algo que achacarte, algo que pegarte. Encima con una cultura que ha sido culpógena, una cultura que por mi culpa, algunos que vienen de tradición católica lo deben saber, por mi culpa y por mi horrible culpa, creo que se dice, no sé exactamente. ¿Cómo? Gran culpa. Bueno, gran culpa. Y otros que la ley estricta, y señalé a Gustavo por parte de la historia allá lejos de hace tiempo, la ley estricta, y si te moviste medio sentido, dice, estás en falta, estás en infracción, a la lona, aguantátela como puedas y demás. La misericordia de Dios no tiene que ver con eso. Y lo más maravilloso de la misericordia de Dios es que Dios no está dispuesto a pagar de acuerdo a tus pecados. Eso es impresionante. Nosotros somos muchos hijos de tanos, otros hijos de españoles, pero muy mezclados con la cultura tana. Yo soy descendiente de siciliano, por un lado, así que imagínense. ¿Conocen este signo? Vendetta se llama eso. Eso es el signo de la mafia, de decirle, me las vas a pagar. Y aunque eso pareciera ser un signo solo de algunas mafias, eso está internalizado en todos. Y nosotros creemos que Dios va a hacer lo mismo con nosotros. ¿Y saben qué maravilloso hace Dios? Tranquilo, la pifiaste, tranquilo. ¿Tenés ganas de arrepentirte? Tené paz. Y miren, quiero ir a algo muy antiguo, un salmo, muy antiguo porque es antes de esa iglesia de la que estamos hablando. El Salmo 103 dice, el Señor es misericordioso y clemente, palabras que no usamos nosotros hoy para nada, están afuera de nuestro léxico de todos los días. La palabra misericordia, la palabra clemencia no están en nuestro... Dice, es clemente, es lento para la ira. Dicho entre nosotros, non calentarum largum vivirum. Eso es Dios. Él no se calienta fácilmente. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guardará rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia. Y hay un pedacito chiquitito que hay que agregar, con los que le honran. Y eso quiere decir que la misericordia de Dios actúa en aquellos que reconocen que hay Dios. Los que desconocen que hay Dios, es difícil. También va a actuar la misericordia, pero de otra manera. Y la última cosa que quiero mencionar, que si tenemos esperanza y que si pasamos por la estación de misericordia, vamos a disfrutar de lo otro que Dios tiene. Dos de las grandes virtudes, misericordia y gracia de Dios. Son las dos grandes virtudes del amor de Dios. Cantábamos hace un ratito una canción que hablaba sobre eso.
y que hablaba sobre la gracia de Dios sobre nosotros. La misericordia es que Dios te paga de acuerdo a todas las macanas que das. ¿Está claro esto? No te paga de acuerdo a todas las macanas que te mandas. Y la gracia es que Dios te da aún lo que no mereces. ¿Quién merece la eternidad? Algo de lo que decía la canción. Si yo vendiese todo, no lo puedo comprar. Ahora, la gracia es la idea que Dios nos da la vida eterna. Y nosotros por ahí decimos, es gratis. Tenemos un mal concepto de lo que es gratis. Es gratis para mí. Pero no quiere decir que es gratis. Alguien lo pagó. Lo que enseña es que esa gracia de Dios, para mí, para vos, para cualquiera, para todos, la pagó Jesús muriendo en la cruz. Y por eso nosotros tenemos hoy la posibilidad de tener el perdón de los pecados. Y Romanos habla de algo muy sencillo, explicando esta idea. Y Romanos, ¿por qué lo cito? Porque Romanos es, cuando yo leía hoy Hechos 1:8, para esos creyentes, cuando les dijeron hasta lo último de la tierra, ¿saben qué era para ellos? Roma. Y yo por eso quiero leer Romanos, porque parte de la visión de la iglesia, esa primera, tenía que ver con lo último de la tierra. Y aquí Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que así como el reino de pecado en la muerte, reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esto es la palabra de Dios. Esta es la vida de la iglesia. Esto es lo que vivieron ellos fuertemente en aquel momento. Si tenés las cuentas pagas, caminás mucho mejor, ¿no? Qué lindo es cuando uno termina de pasar por el cajero o por el Rapipago y pagó, es como que se siente aliviado, ¿no? Pagué la luz o al principio del mes cuando uno paga las cuentas, me siento un poco más tranquilo. Posiblemente en la época que nos conocimos con Andrea y con Gustavo, estábamos saliendo de la crisis del 2000. Era una Argentina dantesca en ese momento, muy complicada. Y cada día era un nuevo desafío. Pero qué lindo era saber que la provisión de Dios iba adelante. Y siempre Dios nos daba la posibilidad de sentirnos cómodos de alguna manera. Pero esto tiene que ver con algo más, porque tiene que ver con la eternidad. No con las cuentas de la luz, del gas, del té, que duran un mes, con suerte. Sino que esto tiene que ver con la eternidad. Y esto es lo que la Iglesia de Cristo aquí en Maswich, o esta expresión de la Iglesia de Cristo en Maswich, hoy tiene que sentir. Esperanza, misericordia, gracia divina. Si sentís esto, estamos en lo cierto. Si no sentís esto, yo quiero invitarte a que estemos leyendo un pasaje en un minuto más. Pero antes quiero decirte, Iglesia de Maswich, son portadores, testigos vivos del Evangelio. Ustedes, la Iglesia de Maswich. Son anunciadores de buenas noticias, no de malas. Son distribuidores de esperanza. Son portadores de un Salvador, no de un condenador. Son portadores del corazón de un Padre, no el espíritu de un tratante de esclavos. Son el reflejo del gozo del cielo y no el enojo del infierno. Eso es esta iglesia. Eso debe ser esta iglesia. Amigos de Maswich, si todavía estás pensando en esto, cuídate con los chats, cuídate con lo que reenvías, cuídate con todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque todo esto lo estás reflejando. Y si querés reflejar realmente
la esperanza, la misericordia y la gracia de Dios, necesitas hacerlo en todas tus expresiones, en las charlas de café, en el teléfono, en el chat, en el WhatsApp, en cualquiera de las redes. Los chicos más jóvenes, Instagram, TikTok, si quieren voy bajando hasta las últimas redes sociales. En todo que se note que sos iglesia de Cristo, porque tenés una esperanza diferente, porque tenés una misericordia diferente y porque tenés una gracia diferente. Y quiero terminar con este pasaje de la palabra. Primera de Timoteo dice, esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor de todos, pero Dios fue bueno conmigo y me salvó. ¿Sentís eso? Si sentís eso, eso es misericordia. Y sigue hablando así, dice, y así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. ¿Sentís esto? Esto es con otros y esto es gracia de Dios. ¿Sentís estas cosas? Estás compartiendo esperanza. Terminamos acá, la pastilla se acabó y por suerte no era un botón, así que no los he castigado más que creo que 40 minutos. Estaba más o menos programado. Quiero orar por ustedes, pero antes de orar, yo quiero pedirte que reflexiones. Y que si no sentís esa esperanza, que si no sentís esa misericordia de Dios sobre tu vida, que te abraza, no cuando haces las cosas bien, que te abraza cuando te equivocás. Y si no sentís la gracia de Dios, que te dice, todo pago, está tranquilo, viví de otra manera la vida. Si no estás sintiendo eso, este es un momento para arreglarte con Dios. No tenés que hacer nada. Tenés que decirle, quiero esa esperanza, quiero sentir esa misericordia y quiero sentir esa gracia, ese regalo, que ya lo pagaste vos. Pero ahora quiero tenerlo yo, quiero disfrutarlo yo. Quiero orar. Padre del cielo, gracias por esta iglesia que has levantado acá en Maswich. Gracias por cada uno de los que son la iglesia. Gracias por cada uno de los hombres, las mujeres, los jóvenes, los chicos que estamos viendo en este momento acá. Gracias, Señor, porque ellos van a ser los portadores de esperanza, de misericordia y de gracia en cada uno de los lugares donde los has puesto. Pero esta mañana, Señor, yo te quiero pedir que si hay alguno que no está sintiendo esta esperanza, no está sintiendo esta misericordia, no está sintiendo esta gracia, con el poder de tu Espíritu, estés realmente sanando tu vida, ayudando a comenzar una nueva etapa de esperanza, de misericordia, de gracia, para sí y para todos los demás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ponerse de pie. Perdón. Y vamos a alabar al Señor dándole gracias por su palabra, dándole gracias por esa infinita misericordia, por su gracia, su sublime gracia, su amor inagotable, su amor incondicional para sus hijos y para aquel que le abre su corazón y realmente anhela conocerlo. Amén. Gracias, Señor. Padre, tú eres un Dios fiel y poderoso. Señor, podemos venir con libertad ante tu presencia, porque, Señor, tu palabra dice, papá, que todo aquel que viene a ti, tú no lo echas fuera, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá.
Gracias, Jesús. Gracias porque nos sentimos amados. Gracias, Señor. Él viene con poder, todo reino lo verá. Gracias, Jesús. Cadenas romperá y todos le